analizar cuáles son las actualizaciones de OPA. Otro término importante que se describe en el la pared torácica, hay grasa, esa grasa ni siquiera se ve, es milimétrica, pero cuando existe de una aspergilosis invasiva, pero con el pasar del tiempo se empezó a ver que este signo se veía también en evolución de infarto pulmonar por retracción y formación de hematomas en este parénquima pulmonar infartado, o en la sobreinfección fúngica de cavidades pulmonares preformadas, como sucede en el aspergiloma o en el micetoma pulmonar. En todos estos casos puedes usar este término de signo de medialuna de aire o, como te decía, mal traducido pero muy usado, signo de aire creciente. Fíjate que acá nos muestra este signo. Está agarrando su puntero y me está señalando la lesión. Me interesa que los alumnos igual me muestren la lesión y con su puntero me empiecen a explicar lo que hay ahí. Es lo que me interesa. Yo no quiero escuchar hablar como el anterior, no hablar y no. Me interesa que los alumnos me señalen la lesión, me señalen la lesión y yo esté viendo esa lesión y me estén explicando lo que es. Si igual voy a parar el video y preguntaré ¿qué son estas líneas negras? Y bueno, ya no les dije cuánto tiempo que debían leer, pero esto se llama broncograma aéreo, preguntaré, ¿no? ¿Y eso qué se llaman estas rayas negras que están por acá? Broncograma aéreo. ¿Ven acá una raya negra? Se llama broncograma aéreo, ¿ya? Y en mi examen de repente se me ocurre agarrar, mi examen siempre es fácil, ¿ya? Para los que leen, obviamente, no para todos. Los que no leen se leen. Los que leen es muy fácil. Pondré una flecha como estas de acá, la pondré acá y preguntaré qué signos se muestran en la figura. Y si es para desarrollar, y andarán pues broncograma aéreo. Y si va a marcar un broncograma aéreo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces ella está pasando con su puntero que está aquí y está explicando lo que es la lesión. Una aspergilosis angioinvasiva, y acá nos muestra el mismo hallazgo tanto en... Todo está ahí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Y deben participar todos, los del grupo. Como he puesto ahí, la clase se divide en 4 grupos por orden de lista. ¿Ya? Por orden de lista. Y para cada grupo hay un trabajo. Hay un tema que ya me han dado y que está listo ahí, que se llama para que sea presentado. ¿Desde cuándo? Desde el sábado para los alumnos que hacen los sábados y desde el próximo miércoles para los alumnos del miércoles. También ahí está el cronograma. El examen me parece que es como el 15 de marzo más o menos. ¿Ya? Entonces, y eso es sí o sí. Nunca pasó un examen, esta no va a ser la primera vez ni la última. Se va a dar el sábado en la tarde ese examen. Por eso a veces yo voy a tener que juntar a los alumnos también. Hasta el momento estamos ahí que se llama como encendiendo motores. Pero luego es muy estricto en el llamado de lista. Por ahora estoy pensando que están llegando de su pueblo, ¿ya? Entonces, por eso todavía no, recién están llegando con calma, ¿no? Para ciertos trató de haber llegado. La práctica, yo voy a dirigir a los alumnos en las prácticas, a los alumnos de los sábados. Vamos a hacer práctica en el Hospital del Seguro a las 7 de la mañana, de 7 a 8, el día martes, jueves y sábado. Deben dividirse en 3 grupos. Los alumnos de los miércoles deben llamar al doctor Richard Cueva, la delegada por teléfono. Ya no hay teléfono, ¿cierto? Le pasaron los de. Ya le llama para ver cómo van a hacer con él. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado, estábamos conversando sobre que
Para que los radiólogos podamos interpretar las imágenes, ustedes deben decirme datos o preguntarme cosas. ¿Okay? Cada imagen es como un problema, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo un problema, planteo una hipótesis. ¿Ok? Yo quiero saber tu hipótesis. ¿De acuerdo? Si tú no me planteas un problema, yo siempre voy a optar por el camino más fácil. ¿Ok? Yo tengo una serie de herramientas en los equipos de imágenes para dar respuesta a tus preguntas. Como les decía, ¿no? Si a mí no me preguntan aquí cuántas caras hay, mi respuesta va a ser que es un florero, que son flores, y punto. Pero cuando me preguntan cuántos rostros hay, yo los empiezo a contar, ¿no? Yo los empiezo a contar, el radiólogo lo empieza a buscar y empieza a descubrir una serie de rostros. ¿Por qué? Porque los médicos tratantes me han preguntado a mí y yo estoy investigando eso que me han preguntado. ¿De acuerdo? Eso que me han preguntado, y luego voy a acabar contando y les voy a decir cuántas caras hay. Probablemente si sigo contando, voy a encontrar obviamente un montón de caras. Y si sigo buscando más y más, encuentro más y más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me piden una tomografía, y me dicen descartar abdomen agudo, yo tengo que hacer un trabajo. El dolor que está en hipocondrio derecho, luego de que esta grasa es vesícula. Entonces yo tengo que buscar primero una colecistitis. Como de hecho, abdomen agudo significa todo eso, ¿no? Luego tengo que buscar dolor en flanco. ¿Dolor en flanco qué cosa es? Cálculos en los riñones. Si yo estoy pensando, eso me dicen abdomen agudo, en el cerebro del radiólogo está todo, uso cálculos. Luego bajo a la fosa ilíaca derecha. ¿Y qué cosa busco? Apendicitis. ¿Qué cosa busco en la fosa ilíaca derecha? Un quiste de ovario torcido. ¿Qué busco en la fosa ilíaca derecha? Busco un embarazo ectópico roto, si es mujer. Y en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué voy a buscar? Una diverticulitis, por ejemplo. ¿Ok? Y luego, ¿qué voy a entrar a buscar? ¿No es abdomen agudo? Buscar líquido libre. No vaya a ser un hemoperitoneo. No vaya a ser, no vaya a ser pus. Pero si no me ponen nada, ¿no? ¿Qué cosa voy a buscar? Lo veo rápidamente y diré de repente, todo normal y listo. Ya, ahí queda. Y no ha ayudado nada. Nada de lo que yo pueda ayudar. ¿De acuerdo? El radiólogo es un consultor. ¿Ya? El radiólogo es un consultor y hay muchos conceptos metidos en la cabeza de un buen radiólogo. ¿Ok? Yo te voy a dar luces respecto a tu paciente, pero me tienes que jalar la lengua, me tienes que preguntar algo. Si no, el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra, ¿no es cierto? ¿Por qué están sentados ustedes hoy acá en medicina? Porque un día lo planificaron, ¿no es cierto? ¿Ok? Si no, estaría, no sé, en cualquier carrera al azar. Su papá no se hubiera matriculado donde podía. ¿Ya? Entonces, de eso se tratan las imágenes. Yo tengo que estar luchando un montón en el hospital para que pongan eso. Algunos me dicen, no me importa la imagen como sea, finalmente lo va a ver yo. Yo sé más que el radiólogo. El radiólogo tiene su punto de vista frío. Él no está, digamos, bien cierto dato clínico concreto es abdomen agudo, pero él va a ver cosas, digamos, objetivas en la imagen. Independientemente de, digamos, de la parte subjetiva, porque le doy la nariz, se llama la nariz. No, yo voy a ver todo. Voy a ver todo. Pero al final voy a leer también lo que han puesto allá. Entonces, es la suma de las dos cosas. Ya, entonces, es una opinión más que vas a tener para tratar a tu paciente. Bien. Para ver cosas, para poder ver cosas, diagnósticos, hay dos posibilidades. Los diagnósticos se pueden ver simplemente tomando placas simples, o tomografías simples sin contraste, o también se puede hacer estudios contrastados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los intestinos en general no se pueden ver bien si no se utiliza un contraste. O sea, al paciente tenemos que darle contraste. ¿Qué contrastes existen? Existen dos grandes tipos de contraste. Uno es el bario. ¿Ya? El bario. Para ver el esófago, doble intestino delgado, le hacemos tomar bario al paciente, por la boca. ¿Ya?
Para ver el colon, como en este caso, para ver el colon, introducimos vario por vía rectal, por vía recta. Y los otros son contrastes iodados. Los contrastes iodados los utilizamos para todo tipo de estudios, principalmente en tomografía. ¿Cómo se pone el contraste? El contraste se pone por la vena. Por la vena. Luego el contraste hace un recorrido que en la siguiente clase, en su mapa conceptual, debe estar dibujado. ¿Qué recorrido hace el contraste? Hasta que finalmente es excretado ¿por dónde? Por la orina. Si hace su dibujito dirán, por ejemplo, vena cefálica, vena axilar, tronco varicocefálico, vena cava superior, luego entrará al corazón y no sé por dónde más irá, hasta que finalmente va a ser excretado por los riñones. Ese recorrido del contraste en el cuerpo humano lo utilizamos nosotros para hacer diagnósticos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero ver un aneurisma cerebral, ¿un aneurisma de qué depende? De la arteria cerebral media, por ejemplo. En algún momento el contraste está en las arterias del cerebro. ¿Ya? Y es ahí donde yo tengo que adquirir la imagen. Por eso deben saber qué recorrido hace el contraste. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los uréteres, ¿en cuánto tiempo tomaría la imagen? Uréteres. ¿Has dicho, men? ¿A cuánto tiempo crees que yo dispararía las imágenes luego de poder contraste en la vena de un paciente si quiero ver mi uréter derecho, los uréteres en general? Luego de cuánto tiempo que le pongo a la vena del paciente, el contraste. Solo pensar un rato nomás. Las respuestas cuando me deben dar, recuerden que tienen que ser como los inhaladores, ¿ya? ¿Han estudiado un poco de neumología? Un poquito, ¿no? Van a estudiar semiología. Cuando te inhalas, tienes ahí una aerocámara, disparas el aerosol, tienes que aspirar por la boca y lo tienes dentro unos 15 segundos. Luego hablas. Hablas rápido, metes la pata. Tienes que primero pensar. ¿Cuánto tiempo más o menos? Aprox. Cualquier número dice. ¿Cuánto? Mucho, casera. Mucho. Rebaja. Más o menos el contraste que se llama en general, desde que te ponen en la vena si está sano hasta que lo eliminas, máximo en 5 minutos si está en la vejiga. Máximo. Pero ¿qué pasa 24 cuándo es? Cuando tu función renal ya no es buena. Ya ahí se retrasa el contraste en salir de donde debe salir. Ya se retrasa. ¿Ok? O sea, hay una serie de variables obviamente que hay que considerar. Ahora, ¿a quién no se le puede poner contraste? Es la pregunta, ¿no? Porque a todos le puede dar contraste. Al nefrópata. El nefrópata agudo. Por eso que a los pacientes que les van a hacer tomografía, ¿qué te van a pedir en el hospital? Que le hayas pedido su creatinina. ¿Ya? Si la creatinina es normal, entra con confianza al tomógrafo, pero tenemos que hidratar al paciente. Los contrastes son nefrotóxicos. Imagínense, si estoy en sepsis y con el riñón dañado, entonces me tienen que preparar. Hay una manera de preparar al paciente. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que hay que prepararlo, pues no lo pueden meter directamente. Si no le van a dañar los riñones. Y otra cosa, los contrastes pueden producir alergias. Hay que preguntar al paciente. No vaya a ser que alguien se haya chocado con el contraste. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que ver lo que es protección radiológica. Habíamos dicho en la clase pasada que hay unos 4 tipos de estudios que utilizan radiación ionizante. Y la radiación ionizante puede alterar la célula. ¿Okay? Esos son rayos X, son tomografía, mamografía, fluoroscopía. ¿De acuerdo? Por consiguiente, tenemos que saber algo de protección radiológica. Pero ¿cuál es la mejor manera de proteger al paciente? Es pedirle imágenes cuando sean necesarias. No por si acaso.
¿Cuándo voy a pedir una imagen? Cuando, dependiendo del resultado, cambie mi conducta clínica. Si no va a pasar nada cuando le pide una imagen, ¿para qué le pido? ¿No es cierto? Voy a pedir por un motivo. Entonces, de las propiedades de los rayos X, la más importante para nosotros, el resto es para los tecnólogos, no todas esas propiedades. Pero para nosotros, los alumnos, hay que saber esto. Esas son las cadenas de ADN, ¿no? Los rayos X pueden romperla, pueden modificarla. Obviamente, eso no siempre es, ¿no? Desde el punto de vista, los efectos de las radiaciones pueden ser somáticos, quiere decir que comprometen al individuo que ha sido expuesto, ejemplo, eritemas, pero eso se produce, por ejemplo, cuando, no tanto en rayos X diagnóstica, se produce en rayos X terapéutica, o sea, en radioterapia. En rayos X diagnóstica eso no se produce. En cambio, para usar radioterapia sí. ¿Okay? Porque se utiliza muchísima radiación. Los efectos genéticos se manifiestan en la descendencia del individuo expuesto. Entonces, no es broma meter radiación. Y hay dos términos muy importantes, que son estos dos que los deben conocer muy bien. Lo que se llama el efecto estocástico y el efecto determinístico. El efecto estocástico, ¿qué significa? Que es aleatorio, que es una casualidad. Es sacarse la tinca. ¿Qué posibilidades de sacarte la tinca tienes? Muy pocas, ¿no? Sería absurdo jugar la tinca, pensando que vas a ser millonario. Mejor estudiar medicina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? Que te pase algo en la radiología diagnóstica es como sacarse la tinca, pero puede ser. Como dice ahí, es una casualidad, no depende de la dosis. La única vez que te pusiste radiación y tienes ahí un cáncer radioinducido. Es cazuela. Casualidad, como la penicilina, ¿no? Una gota de penicilina estás arruinado en emergencia. Intubado. ¿Ok? Efecto determinístico necesita una dosis mínima para producirse. El efecto determinístico se utiliza ¿dónde? En radioterapia. O sea, yo sé que voy a aplicar 1000 rats para destrozar un tumor en la mama. O sea, yo sé a tal dosis, tal efecto. Cuando entro a la cocina, ¿no? Y pongo al horno. A tantos grados voy a cocinar tal cosa y a tantos grados tal cosa. ¿De acuerdo? Eso se llama determinístico. En rayos X diagnóstica, ¿qué sucede? Suceden efectos estocásticos. Porque las dosis que utilizamos en radiología diagnóstica son bajas para lograr efectos determinísticos. ¿De acuerdo? Son bajas. Pero pueden pasar efectos estocásticos. Entonces, la protección radiológica consiste en la aplicación de conocimientos para conseguir que el uso de las radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se evite la producción de efectos biológicos determinísticos. Se puede evitar obviamente porque no debo exceder una dosis conocida para un efecto que yo quiero conseguir. Y se limite la probabilidad de incidencia de efectos estocásticos. Se limite, ¿no? Porque no lo puedo evitar. Eso se puede producir con una dosis muy pequeñita, pero es como sacarse la tinta. ¿Ok? Y lo que les decía, ¿no? La mejor manera de proteger a los pacientes es solicitar los exámenes radiológicos cuando sea estrictamente necesario. ¿Okay? No pedir por las puras. No pedir por las puras. Y para eso hay guías clínicas, ¿no? Cuando hagan más medicina interna, esas cosas, van a estudiar guías clínicas. ¿Okay? Donde dice qué examen pedir, cómo y cuándo pedirlo. ¿Okay? Las imágenes son necesarias. Ya, pero a veces se abusa de ellas. ¿Okay? Entonces, son necesarias. Yo diría que son imprescindibles. Pero a veces yo veo en el hospital que se utiliza como a
indiscriminadamente, por decirlo así. ¿Ya? Yo ya tengo diagnóstico de fractura de fémur hoy día y mañana me van a dar placa de fémur otra vez. O sea, a la mañana ya con la cura, ¿no? Yo soy diagnosticado, tengo fractura de fémur, ya requiero tratamiento. Y eso diagnosticado. ¿Qué hacen los radiólogos? ¿Para qué me van a buscar a mí? ¿Ya? Para que vea una placa y les diga primero si es normal o es anormal. Para eso me tienen que buscar. Me muestran una placa y todas digo, es normal. ¿Ya? Si es anormal, tengo que decir qué anormalidad tiene el paciente. ¿Tendrá un tumor? ¿Tendrá una infección? No sé. Y como voy a repetir durante todo el ciclo, yo repito esto durante los 4 meses que estamos juntos, que solamente existen 5 o 6 enfermedades, no existe más. Son traumatismos, tumores, infecciones congénitas, metabólicas y del desarrollo, no existe más. Si hay una masa, una pelota en el hígado, yo te tengo que decir, ¿eso es un tumor o es un absceso? Ese es mi trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego tengo que decirte si ese tumor que he encontrado en el hígado, la extensión. Si ese tumor engloba estructuras vasculares, por ejemplo, ¿se podrá operar o no se podrá operar? Si está englobando el tronco celíaco, ¿lo podré sacar o no lo podré sacar? Si está englobando el hilo hepático, ¿lo podré sacar? No, ¿no es cierto? Eso tengo que decir yo en mi informe. Por eso se llama extensión de enfermedad. ¿Ya? Lo más importante que un médico sepa es cuándo hago algo y cuándo no hago nada. Muchas veces el tratamiento, ¿cuál es? No hacer nada. En el juramento hipocrático, ¿cómo se llama? No hacer, no hacer daño. Si hago algo, voy a hacer daño. Ayer vino una señora con un doctor. Ya, le habían operado un quiste atípico hace 5 años. Su tomografía de hace 3 años tenía una imagen quística de 3 centímetros. Ayer le vuelven a hacer tomografía y enseguida midió 3 centímetros. Doctor, ¿qué voy a hacer? Me pregunta. Alejarte de los médicos, le he respondido. No voy a hacer que te operen, toque. Aléjate de los médicos. Le dije delante de su médico. ¿Okay? No hay que hacer nada. Y para eso sirven las imágenes, ¿no? ¿Y cuál es el mejor amigo del radiólogo y del médico? La placa previa. Siempre compara con lo anterior. Cuando tengas una lesión, si tengo una lesión en mi pulmón de 5 centímetros, una bola en mi pulmón de 5 centímetros, y ves mi placa antigua y hace 5 años tenía 5 centímetros, ¿qué voy a pensar? ¿Que es una lesión buena o mala? Bondadosa la lesión, ¿no es cierto? No ha crecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de los médicos, ¿ve? No voy a decir que me metan algo en mi cabeza como decir que hay que operar o algo así, ¿no es cierto? Si en 5 años no ha pasado nada, ¿por qué tendría que pasar ahora? La lesión está igual. O sea, no hay cambios, todo está idéntico. ¿Ya? No pasa nada entonces. Bien. Luego nosotros también tenemos que plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero solamente dentro de esas 7 enfermedades más que les he dicho. O sea, grandes grupos, no puedo decir, a veces sí puedo decir un tumor en particular, ¿no? Pero generalmente no. Tengo que recomendar estudios adicionales cuando es necesario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si veo un colédoco dilatado, el colédoco está dilatado, podría ser porque hay una piedra en el colédoco, ¿no es cierto? Le ha hecho tomografía, por tomografía he visto que el colédoco está dilatado. Entonces, tengo que recomendar el mejor examen para ver la causa de dilatación del colédoco. Y el mejor examen se llama colangioresonancia. Entonces, yo voy a sugiero colangioresonancia. Los radiólogos también hacemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos guiados por imagen, radiología intervencionista. Acá en el seguro tenemos una pequeña urbi. En Lima hay grandes urbis, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros acá en nuestra pequeña urbi? Drenamos todo tipo de colecciones. Ayer vimos un paciente con un hematoma enorme ahí en el retroperitoneo. Se drena, lo drenamos.
Un absceso hepático, lo drenamos. Un tumor en la mama, le biopsiamos. Un tumor en el pulmón, entramos por tomografía y lo biopsiamos. Una dilatación de la vía biliar. La bilis no puede salir porque está tapado el colédoco por un tumor. La bilis tiene que salir por algún lado, ¿no? ¿Y por dónde la vamos a sacar? Hacia afuera. Se llama drenaje biliar percutáneo. Eso hacemos nosotros, acá en el hospital. Y hasta ahí llegamos. No hacemos más. En los grandes urbis que hay en Lima, ¿qué se hace? Todos los procedimientos vasculares. Tengo mi pie medio amoratado porque tengo una obstrucción de una arteria. ¿Qué hacen? Se entra con un catéter balón, se dilata la arteria y pasa la sangre. Esas cosas las estamos haciendo acá. Esperemos pronto, de repente es el siguiente año, estamos entrando a la parte vascular aquí también. Vamos avanzando, vamos avanzando. Todos somos radiólogos. Para todo eso ustedes tienen que buscar a un radiólogo. ¿Okay? Bien. Entonces, en la solicitud de imagen es muy importante, obviamente, el nombre al sexo, todo eso en caso del seguro nos aparece automáticamente, ¿no? Uno pone un código y automáticamente aparece el número de redilla, 984670912, Avenida Los Incas 827, Torre de las Incas, oficina 307, donde es mi consultorio, mi dirección. Todo eso con un clic en caso del seguro ya lo tenemos listo. Antiguamente, ¿cómo se hacía todo eso a pulso, no? Y estar llenando todo eso. Probablemente, no sé si hospitales del MINSA tengan eso o no tengan, no sé si tengan eso o no. Nosotros lo tenemos, toda esa parte está lista. Lo que me interesa es que pongan un par de datos clínicos. Datos clínicos, disnea. Cuando hace una palabrita, para mí disnea significa muchas cosas, ¿no es cierto? La disnea yo sé, el problema será cardíaco o será torácico. Y ya estoy en mi cabeza, ¿o es cardíaco o es torácico? Eso yo voy a definir. Ya, es una palabra esclava, disnea, punto. También pueden poner algún dato de laboratorio, ¿no es cierto? Un paciente que estaba tosiendo en la mañana se pone disneico y le ponen dímero D elevado. Siempre con dímero D elevado. Recuerden que el radiólogo es un médico y conoce todas esas cosas. Tanto que, ¿cómo voy a pensar yo como radiólogo? Dímero D elevado, disneico, tromboembolismo pulmonar. Si no es tromboembolismo pulmonar, ¿qué podría ser? Un infarto miocardio, por ejemplo. Okay. Si tiene alcalosis metabólica más, ya con todo eso voy inclinando otras cosas. Entonces todas esas cosas también nosotros obviamente lo conocemos bien. Dos cosas que me pongan para mí es suficiente, pero que no todo esto vacío. Y obviamente es muy claro lo que tienen que pedir, ¿ya? Miren acá dice tomografía sin contraste. Cuando la tomografía es sin contraste en caso del tórax, ¿qué voy a ver bien? Los pulmones. Pero no voy a ver el mediastino. ¿Quién vive en el mediastino? El corazón y los grandes vasos. En esa tomografía se supone que lo que has pensado no está en el corazón y los grandes vasos. O sea, si pienso en tromboembolismo pulmonar, pedir una tomografía sin contraste, obviamente no, ¿no? Porque el tromboembolismo pulmonar, ¿qué cosa es? Es un trombo en la arteria pulmonar. Yo tengo que dibujar la arteria. ¿Cómo lo hago? Con contraste. Con contraste. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que pongan esa parte. ¿Es con contraste o es sin contraste? En caso de que pidan tomografías. Muy, muy importante ese tema. A veces se requiere sin, a veces se requiere con. ¿De acuerdo? Y eso voy a estar yo insistiendo durante todo este tiempo que vamos a ver todos. Para que sepan claramente cuándo se pide sin y cuándo se pide con. ¿De acuerdo? Si no, vamos a fregar el estudio. Pero eso depende de qué? Depende de tu suposición diagnóstica. Listo, finito la primera parte. Vamos a empezar con la parte de tórax. Pregunta. Ahora vamos a ver entonces, vamos a ver un poco sobre placa de tórax. Cómo leer esas cosas que deben leer los 4 primeros capítulos del Celso. Todos los domingos vamos a dar un pasito, que lo voy a colgar en el sistema. Todo el día. Si se puede colgar
colgar desde el sábado, a ver si se puede colgar por 2 días, se la colgado ahí también desde el sábado hasta el domingo, así. Debe sacarse 20, recuerden que vale el 15%. Y ese pasito es obviamente para hacerlo con tu libro, para hacerlo con amigos, para hacerlo como sea. ¿Ya? Ese pasito es donde la gente tiene que ayudarse. Cuando sea vía Zoom, como sea. Pero la cosa sacar 20 siempre, siempre 20. ¿Ya? No puedo sacar menos que 20 ese pasito. No hay justificación para no dar eso. Hay algunos que son confiados. Ven pasito que me importa, ya, no voy simplemente, me digan también. Los que no dan, yo lo pongo con 0,0, o sea, no es que lo promedio, han dado 3 y promedio entre 3, no. Si son 5 pasitos, simplemente para mí se divide entre 5. El puro tengo el puro 20, pero 2 ceros ya se convierte en 15, ¿no? Y por ese pedacito ya me acompaña un ciclo más. Entonces, ese pasito va a estar desde muy temprano hasta muy tarde. Les gusta hacer a las 6 de la mañana, eran de las 6 de la mañana. Hasta las 12 de la noche los ven colgados. Placa de tórax. Todos tienen que saber leer una placa de tórax. Y saber también cómo se toma una placa de tórax. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos vamos a dedicar durante esta clase, a saber cómo se ve, cómo se interpreta esta placa de tórax, que en general se debe pedir a PA, perdón, la anterior es PA y esta es lateral. ¿Ya? Se debe pedir siempre PA y lateral, porque si no se quedan grandes espacios sin evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, la placa en general tiene que estar bien inspirada, ¿ya? O sea, el paciente debe respirar profundo. Toma aire profundo y ya le toman la placa. Si es posible mantener así, de mi espalda hacia mi pecho. ¿De acuerdo? A veces al paciente se le tiene que pedir, se le toma una placa AP como esta. En las placas AP, ¿qué pasa? El corazón está magnificado, las marículas están fuera y el pulmón aparece chiquito. Aparece chiquito. ¿En quiénes se toma una placa P? En pacientes postrados, o sea, en la UCI, en pacientes graves que están en el hospital que no se pueden parar. Entonces, cuando yo leo una placa, lo primero que tengo que identificar es una placa P o es una placa PA. Si esto lo hubieran tomado fuera una PA y el pulmón queda chiquitito así, yo diría que hay una hipoventilación, o sea, ya tengo algún diagnóstico. Pero en una P, digamos que eso es normal. No pasa nada. Oblicuas. ¿Cuándo hay que tomar placas oblicuas? ¿Cuándo se pide una placa de tórax oblicua? No se pide. Se pide radiografía de parrilla costal en AP y oblicua. ¿Ya? Cuando pienso que tengo una fractura en la parrilla costal derecha, se pide AP y oblicua anterior derecha. Ahí. Cuando pienso que tengo una fractura en la parrilla costal izquierda, se pide AP y oblicua anterior izquierda. Así. ¿De acuerdo? En tórax en general no se utilizan las oblicuas, sino para ver la parrilla costal y ese tipo de cosas. En general, primero tengo que calificar mi placa. Tengo que ver 5 puntos. 5 puntos. ¿Ya? Tengo que ver si la placa está centrada, bien penetrada, si no está magnificada, si no está angulada y si está adecuadamente inspirada. Son las cosas que tengo que ver cuando evalúo una placa de tórax. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Tengo que ver la distancia entre la apófisis espinosa y la cabeza de las clavículas. Si es más o menos equidistante, voy a decir que está centrada, ¿no? O sea, que no está rotada. En cambio, si la distancia entre la cabeza de la clavícula y la apófisis espinosa, en este caso es más a la derecha, voy a decir que está rotada hacia la derecha. En general, no se logra lo perfecto, ¿no? No se logra lo perfecto. Pero no esperen que esté centradito el paciente, ¿no? Basta que mueva un poquito para aquí, para acá, algo se mueve. Pero igual hay que más o menos ubicarse para no confundir con algo. Ya, lo primero que hay que ver es eso.
lo más importante es saber si el paciente ha inspirado completamente. Cuando vayan a rayos X van a escuchar, ¿no? Respire profundo, le dicen al paciente. Él tiene que respirar profundo. ¿Cuál es la idea? Que los diafragmas bajen. La idea es que ver más pulmón, máximo pulmón posible. Por lo menos tienen que verse 10 arcos costales posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, para eso yo tengo que saber contar arcos. Miren, este es el arco 1 anterior. Pero si veo la parte posterior, aquí está la parte posterior. Este es el segundo arco. Se viene así, ¿no? Viene así el arco. Entonces, este es el segundo posterior. Luego viene acá el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Con 9 arcos yo ya estoy tranquilo ya. Con 10 soy recontra feliz. Significa que el paciente ha respirado profundo. En rayos X nosotros nos esforzamos porque el paciente entienda, pero no siempre el paciente entiende. ¿Okay? Ahora, cuando uno está en el campo de batalla, ¿ya? No siempre el paciente va a entender como tú quieres que entienda. Primero que el paciente a veces en el hospital está miedoso, ¿no? Miedoso. O puede estar somnoliento, como veo algunos alumnos que están medio noqueados, con grado 14, ya porque la clase está medio oscura. Me voy a encargar yo de tenerlos lúcidos desde la siguiente clase, cuando tenga más sus nombres. Lo voy a hacer saltar como resortes hacia el techo. Nadie puede estar dormido en mi clase. Todos deben estar bien despiertos. Excepto los que vienen sedados, ¿no? Bajo los efectos de algunos medicamentos, así. Entonces, algo así también son tus pacientes. Entonces, no pretendas que el paciente sea como tú. Tú entiendes todo. Porque has venido a la universidad, etc. Porque no sano. El paciente está enfermo, le duele todo. Le dice respira y él no sabe ni qué está. Y en el Cusco hay un montón de sorditos también. Jóvenes o viejitos. ¿Ok? No entienden. A veces en rayos X se hace el máximo esfuerzo porque el paciente respire profundo, pero él no entiende. La placa sale como sea, por decir así, ¿no? ¿Ya? Eso escapa de tus manos. ¿Ya? Hay cosas que están en tus manos y cosas que no están en tus manos. ¿Ok? Lo que no está en tus manos, tienes que dejarlo pasar. Lo que está en tus manos, tienes que tratar de solucionar. ¿Ok? Y las cosas siempre son así. Y yo tenía un amigo, cuando estaba en la residencia, un boliviano, le usaba todo perfecto. Vino un paciente mal, ¿ya? Pero él quería que su placa sea perfecta, como esa de ahí. O sea, es casi, no es tanta persona, más o menos. La gente yo lo vi mal, pero se le ocurrió hacerlo parar al paciente. De pronto, un ruido, ¡boom! Paciente al piso. Muerto su paciente. Últimamente también están viniendo médicos miedosos, ¿ah? Los médicos tienen que agarrar a los pacientes, tienen que verlos, hablar con los pacientes. Los que se han metido a medicina tienen que gustarle agarrar gente. No sean miedosos. Últimamente veo hospital médicos enmascarados, con mascarillas, ¿sí, no? Tienen miedo a los pacientes. El otro día entré un paciente para hacer ecografía y lo veo al paciente frío. Paciente. Digo, ¿de dónde están consiguiendo estos médicos? No saben si el paciente está vivo. Antes de saber el diagnóstico de un paciente, ¿qué te interesa? ¿Tenerlo con vida o no? Si te llega grave la emergencia de un paciente, no vas a pensar que vamos a hacer un diagnóstico. Lo que interesa es mantener la vía aérea, o sea,
mantener la perfusión, la actividad cardíaca, no te interesa el diagnóstico. Listo. Entonces, que esté bien inspirado me interesa. Cuando el paciente no respira bien, o sea, no respira profundo, miren, aquí es el mismo paciente. Acá ha respirado bien, el corazón no está magnificado, se ve bien, por lo menos acá habrá 10 arcos costales, hasta por aquí si los cuento. Miren, el pulmón se ve bien. ¿Y qué pasa cuando el paciente no ha respirado bien? ¿Cuántos arcos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo 8. Solo 8. ¿Y qué te aparece? Esta imagen que parece neumonía. Parece neumonía. ¿Ok? Esos son los efectos de que el paciente no haya respirado bien. O sea, es una falsa neumonía. Y escuchen bien lo que les voy a decir. No se tratan placas, se tratan pacientes. Ves una placa así, pero tu paciente está bien parado, sonriente, feliz y contento, se tracciona, ¿no? ¿No es cierto? El radiólogo se da cuenta de eso, ¿no? El radiólogo lo primero que va a hacer es contar las costillas. Tú vas a venir a consultar con el radiólogo. ¿Le parece neumonía o no le parece neumonía, doctor? Le va a levantar la cabeza, se va a dar cuenta que solamente dice, no, ¿qué va a decir? Repitamos la placa. Le va a hacer cauto, de repente dice, no va a decir ni sí ni no, repitamos la placa. Vamos a hacer que respire bien el paciente. Respira bien y te vas a dar cuenta que no tiene nada. ¿Ya? Eso también en radiología le llamamos pitfalls. ¿Qué son pitfalls? Trampas. En inglés, trampas. O sea, cosas que simulan cosas pero que no son reales. ¿De acuerdo? No son reales. ¿Sí? Entonces, eso me puede producir una falta de esfuerzo inspiratorio. Una falsa neumonía. Otro criterio muy importante es la penetración. Para hacer que una placa esté adecuadamente penetrada, yo tengo que ser capaz de ver, como pueden ver aquí, la columna a través del corazón. Pero a la vez tengo que ver estas líneas blancas, todas estas líneas blancas. Estas líneas blancas, ¿qué cosas son? Son vasos sanguíneos, todas estas líneas blancas. ¿Ya? Entonces yo puedo ver la columna a través del corazón y a la vez ver vasos, esa placa está adecuadamente penetrada. ¿De acuerdo? O sea que se le ha dado la cantidad de radiación adecuada. ¿Ok? Esta es una placa negra como la noche. ¿Se puede ver el pulmón acá? No, ¿no es cierto? Es una placa muy penetrada. ¿Hay algún problema con la clase? Ya. Por ejemplo, si es que la placa se le hace a Quijote, pero se le da como la radiación para Sancho Panza, pasa eso. Porque, ¿qué se hace? Cuando se toma placa, tú ves la contextura del paciente. Da radiación a Sancho Panza es como 100, y para Quijote es como ¿cuánto? Como 10. ¿Ok? Al revés. Este era Sancho Panza, pero le han dado radiación como para Quijote, por eso salió blanca la placa. ¿Se puede ver la columna a través del corazón? No, no se puede ver. Las dos son malas. Las dos no me sirven. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú deberías estar facultado de decir, repítanme esa placa. Que repitan otra vez el rayos X. No me sirve esa placa. Ni una ni la otra. Me confunde. Y con argumento, ¿no? Si tú describes que está muy penetrada, o sea, negra como la noche, o poco penetrada, blanca, el que toma la placa, uy, caramba, los médicos sí saben algo de radiología. Contento de repetir la placa. ¿Ya? Bueno. Hemos dicho que cuando toman una placa AP, el corazón se magnifica. Luego vamos a ir entendiendo por qué se magnifica. Un momento. Acá vamos a darnos cuenta de una vez. Están viendo mi sombra, ¿no es cierto? Cuando me pego aquí, cuando mi mano está pegada
a la pared, ¿de qué tamaño es la sombra de mi mano? Del mismo tamaño. ¿Qué pasa cuando voy alejando? Se agranda, se va agrandando. Entonces, cuando yo estoy así, mi corazón está lejos del chasis. Mi corazón está pegado a mi pecho o pegado a mi espalda. Al pecho, adelante. El corazón está lejos del chasis, por eso aparece más grande. En cambio, cuando estoy así, mi corazón está pegado al chasis. Como esta silla, ¿no? Pegado acá, sale del mismo tamaño. Cuando está muy lejos, va cambiando, se va modificando. Lo mismo pasa en los rayos X. Por eso que la placa debe hacerse en PA, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Ok? Bien, hasta ahí con rayos X. Un par de cosas vamos a ver en tomo y luego seguimos con rayos. En tomografía, en rayos X es como una placa, ¿no? Todas las estructuras que están aquí en el tórax están superpuestas. ¿Ya? Si yo tengo aquí un nódulo, como estoy dibujando este rojo, yo no sé si este nódulo está pegado hacia el pecho del paciente o a la espalda del paciente. Todo está una cosa sobre otra. En cambio, en tomografía yo puedo saber exactamente, por ejemplo, si ese nódulo estuviese por aquí, yo voy a saber, ¿no? Está, digamos, en el lóbulo superior. Si está acá atrás, podría ser el segmento apical del lóbulo inferior, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es un 2D de una realidad 3D. Aquí se ve todo en tomografía. En tomografía, ¿qué se hace? Cortes. Pero primero, en tomografía, como les explicaba, se obtiene un volumen, ¿no? Se obtiene un volumen así, de toda la clase que está aquí, un volumen de información, y luego se reconstruye y se obtiene un montón de imágenes. Y puedo dibujar la anatomía a la perfección. Ya, desde la piel, ¿no? Piel, subcutáneo, pectoral mayor, lo negro es pulmón, esto será el tronco de la aorta, la tráquea, el esófago, columna, canal raquídeo, músculos paravertebrales, todo. Esto se llama ventana de mediastino. ¿Ya? Ventana de mediastino. Esto es ventana de pulmón. Ventana de pulmón. ¿La ventana de pulmón para qué sirve? Para el pulmón, obviamente. Para el pulmón, ¿cierto? Hemos dicho que son estas rayas blancas. Vasos. ¿Qué cosa es lo negro que está por acá? Bronquio. Bronquio. El bronquio es como un mugre con el vaso, ¿no? Van juntos. Acá afuera no se ven bronquios, no porque no existan, sino porque ya escapan de la resolución del equipo. Se ven más o menos hasta por aquí, ¿no? Si ven con cuidado, aquí veo un bronquio. Aquí hay un bronquio. ¿Ya? Entonces, cuando estudio yo el tórax, tengo que estudiar la ventana de pulmón para ver pulmones, el ventana de mediastino para ver todas las fibras del mediastino, también sirve para ver músculos, todas esas cosas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, con rojito están todo lo que son los vasos, ¿no? Luego, siguiente. Hay un tipo particular de tomografía de tórax que se llama tomografía de alta resolución. ¿Ya? ¿Cuándo se pide? Se pide para ver lo que es la patología de intersticio, la patología intersticial. Este es un TACAR. Este es un TACAR y es una tomografía normal. En un TACAR se puede ver muy bien el intersticio, o sea, las rayitas, todas estas rayitas blanquitas, se ven con mucha precisión. Se pueden ver también los bronquios hasta más pequeños. Es un método que sirve netamente para ver patología pulmonar y principalmente de intersticio. Y actualmente es la única tomografía axial, ¿ya? O sea, ahora se llama tomografía computada. Antes se llamaba tomografía axial computarizada. ¿Axial qué significa? Cortes así, ¿cierto? Antiguamente los tomógrafos, ¿cómo cortaban? Estos son axiales, allá. Se cortaba una línea acá, como toda esta acá. Se deja un espacio vacío a todos los alumnos y otro corte acá. O sea, tomas como una muestrita de un pedazo de pulmón, pero no evalúas todo el pulmón. Eso es un TACAR.
cortes son axiales. Y lo de acá es un volumen. Se tiene todo el volumen y luego se reconstruye. El TACAR se utiliza para ver patología de intersticio, netamente de intersticio. ¿Ya? No para ver mediastino. Bien. Luego, como dice el libro de Felson, vamos a aprender a cómo leer una placa de tórax. ¿Ya? Si una placa de tórax se utiliza utilizando una mnemotecnia que se llama ¿acaso tiene mucha patología pulmonar? ¿Okay? En mi pasito del domingo, seguramente voy a preguntar, por ejemplo, voy a preguntar cualquier imagen que se ve en el tórax, sin saber el diagnóstico, solamente que se identifiquen en qué paso de esa mnemotecnia se ve la lesión. Eso me interesa que sepan. Todos deben leer de la misma manera, por ahora, porque están bajo mi tutela. Yo soy como su entrenador, ¿no? Soy Gareca. Los jugadores tienen que hacer lo que yo indico. Después, cuando se cambien de club y otro entrenador o estén solos, hacen como quieran. ¿De acuerdo? Todo está bien. Es como buscar esto, ¿no? Si yo tengo esto botado aquí encima, la cosa es encontrar ese sello. Yo les voy a enseñar una técnica, que es esa, ¿no? ¿Acaso tiene mucha patología pulmonar? Pero a ustedes realmente les gusta leer otro libro y van a plantearles otra técnica. También es buena. Y también van a llegar a ver ese sello. ¿Ya? Y de repente desarrollan la suya propia, ¿no? No solo para el tórax, ¿no? Sino para lo que hagan ustedes en su vida. Si son neurocirujanos, bueno, una técnica, no sé, su estilo de cómo llegan a la meta. Como se dice, cada panadero sabe cómo amasa su pan. ¿No es cierto? Pero en general hay una técnica. ¿Cuál es la idea? Que no se me escape de este salón nada sin ver. ¿Ya? Nada sin ver. Yo tengo que ver que aquella puerta es metálica, tengo que ver esa pizarra, no sé, aquello será para humo, no sé. La cosa es que no se me escape nada de esta aula. Y por eso el libro de Felson te plantea esa idea. ¿Acaso tiene mucha patología pulmonar? Te plantea una mnemotecnia para que no se te escape nada en la placa y tú veas las cosas poco a poco. A significa abdomen, que tienes que ver primero el abdomen. Tiene significa huesos y músculos, tórax. Huesos, músculos, muchas mediastino. Patologías pulmón unilateral, pulmonares, pulmón contralateral y comparar los dos pulmones. Bien, entonces, en acaso, que es abdomen, tus ojos tienen que pasar por acá. ¿Ya? Tus ojos tienen que pasar por acá. Tienes que ver esta parte. Todo esto. Es lo primero que tienes que hacer. Solo eso nada más. Si ves todo te vas a marear. Solo tienes que ver abdomen. ¿De acuerdo? En abdomen también puedes ver de paso estos ángulos osofrénicos. Ya puedes ver de una vez. Luego viene la palabra tiene. ¿Ya? En tiene, ¿qué tienen que ver tus ojos? Todo lo que es tejido blando y hueso. O sea, tendrías que ver, por ejemplo, de repente, después de arriba para abajo, como sea. Costilla por costilla, digamos. Los posteriores. 1, 2. No vaya a tener el paciente una fractura en las costillas. Con calma, todo. Todo. Tendrás que ver los omóplatos, si se ven bien las clarículas y así, hasta acabar todo. No hay una manera, digamos, decir, ¿cómo lo hago rápido? No hay manera. Si quieres llegar de aquí a, no sé, estamos en Coyana, ¿no? Si tienes que llegar a, no sé, a la plaza, ¿tienes que pasar por la Rapa o no? Obligado. No hay manera de que yo diga, no, de un tiro voy a leer todo, no. Tienes que hacer el trabajo, pedazo por pedazo, y eso toma su tiempo. Luego que sigue, mucha es el mediastino. O sea, yo tengo que ver, en el mediastino que es lo más importante, la tráquea, debe estar al centro. Y obviamente todo el corazón, o sea, mis ojos tienen que pasar así. ¿Ya? Listo. Vamos a borrar. Borrar látex.
y luego viene lo que es patología pulmonar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver con calma el pulmón, paso a paso, con calma, solo un lado más, solo un lado, solo el lado derecho. Voy viendo así con calma todo, ¿ok? Cuando veo con calma encuentro, por ejemplo, esto como un nodulito, ¿no? Que solamente es un vaso. Si veo todo no lo veo, ¿ah? Luego sigo recorriendo así, me encuentro, por ejemplo, con esto que parece un nodulito, que debe ser un vaso. Y veo igual, el mismo trabajo, el mismo trabajo. El otro, voy recorriendo, recorriendo y de repente encuentro, por ejemplo, esto. Me pregunto, ¿será un nódulo? No, es un vaso. Y así. Todo. Y luego voy a comparar solamente este pedazo con este pedazo. Y así, o sea, voy a comparar un pedacito con el otro pedacito y nada más. Y es un juego de niños. Ya, es un juego de niños. ¿Ok? Luego comparo solamente este espacio con este espacio. Y voy comparando así, comparando. Si hago todo ese trabajo, la posibilidad de que se me escape un diagnóstico es pequeña. Es pequeña. Si leo como sea, la posibilidad de que se me escape un diagnóstico es muy grande. ¿De acuerdo? En la placa lateral, ¿cómo tengo que leer la placa lateral? Puedo leer de la misma manera. O sea, ¿acaso tiene mucha patología pulmonar? Puedo leer igualito. ¿De acuerdo? El libro de Herring plantea leer también de otra manera, por ejemplo. Plantea ver puntos clave. ¿Ya? Entonces, él plantea primero ver el espacio claro retroesternal. Acá está el esternón, ¿no es cierto? Todo este espacio es negro, como pueden ver acá. Se llama el espacio claro retroesternal, que sería el primer punto que tienes que ver. El segundo paso tienes que ver los ilios. ¿Ya? El ilio está acá. En el ilio, ¿quién vive? La tráquea y los grandes vasos. O sea, los ilios pulmonares, ¿no es cierto? Luego te plantea ver las fisuras. Las fisuras en estado normal no se ven. Y luego te plantea ver la columna. Acá tengo la columna, ¿no? Que se ve en esta parte blanca y en esta parte se ve negra. En esta parte se ve negra. ¿Ok? A ver, mi delegada de los miércoles, María Fernanda, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Por qué esta zona se ve blanca y esta zona se ve negra? En base a la clase anterior, en base a los principios de cómo se forman las imágenes. Por el aire, doctor. Las densidades. Perfecto. Si el paciente está así, le están tomando su placa, ¿ya? En esta parte los rayos X absorben mucho, son muy absorbidos, hay mucho músculo acá, ¿no? Músculo, mucho tejido blando. En cambio, en esta parte más baja, solo tenemos los pulmones, casi no hay músculo acá. Por eso que se ve todo negro en la parte baja. ¿Ok? Entonces, si normalmente es así, ¿qué pasaría si yo veo acá una mancha blanca? Aquí, por ejemplo, veo una mancha blanca. Entonces, obviamente, voy a pensar que está enfermo. ¿No es cierto? Luego te pide que veas los diafragmas y los senos costofrénicos. Acá tengo los dos diafragmas. Hay un diafragma que se ve todito. Es el diafragma derecho. El diafragma izquierdo desaparece, ¿por qué? Porque el corazón está apoyado en ese diafragma y ese es el signo de la silueta. Y luego tengo que ver los senos costofrénicos, o sea, esto de acá. Y con eso he terminado mi trabajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay dos planteamientos. ¿Acaso tiene mucha patología pulmonar? Y el Herring plantea también su idea. ¿Se dan cuenta, no? Cada entrenador tiene su idea. Los dos son buenos. ¿Ya? Pero para mí tienen que leer como está en el libro de Felso. También puedo preguntar cosas concretas. Lo que hay en el espacio claro personal, ya, también. Ambos. Ese diafragma es el derecho. El derecho es todo, perdón, el anaranjado es el derecho. Y ya.
Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo aquí? Tengo un espacio retroesternal que está clarito, negro, como tiene que ser. ¿De acuerdo? ¿Se ven los brazos del paciente? No se ven, porque los brazos tienen que estar elevados. En la segunda imagen que tengo, que el espacio claro retroesternal está blanco. ¿Lo ven? Todo blanco. Algo está haciendo signo de la silueta con el corazón. Entonces, ese algo debe estar creciendo en el mediastino anterior. Podría ser, por ejemplo, un timoma. Aquí también veo algo blanco. Hay como dos sombras, ¿no? Una parte blanca por aquí y una parte blanca por aquí. Pero si analizo la imagen, que me doy cuenta que este paciente tiene los brazos para adelante. Para adelante. ¿Ok? Entonces, esto no es enfermedad. Esto es parte de los brazos. ¿Se encuentra? ¿Ok? Ahora es un pitbull, una trampa. Una trampa. Si yo tengo que darme cuenta de cómo han tomado la placa al paciente para que la cosa se realice. Ahora, en la placa convencional, lo que está tapando el espacio claro retroesternal tiene densidad de agua. Densidad de agua. Obviamente, ¿podrá ser algo líquido? De repente. Lo más probable es que no, sea un tumor. Pero que en radiología convencional solo existen 5 densidades, hemos dicho. Y esa se llama densidad de agua. ¿Okay? ¿Qué tendría que hacer si veo una placa como estas? Inmediatamente tengo que pedir una tomografía para descubrir de qué se trata este problema. Bien, luego tengo que ver los hilos. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo? Una masa. Es muy importante acostumbrarse a la terminología radiológica. ¿Masa qué cosa es? Masa es, entre comillas, una mancha blanca que ocupa un espacio. Nosotros somos una masa dentro de esta aula, ¿ya? Cada alumno es una masa. Somos masas, todos somos masas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pregunto qué es esa cosa, ustedes solo llegan hasta la palabra masa. Nada más. ¿De acuerdo? Por radiología convencional no pueden hablar más que de masa. ¿De acuerdo? Cuando hago tomografía, ahí sí me mando con las 7 enfermedades o 6 enfermedades que les he dicho. Digo, ¿es tumor? ¿O será colección? ¿Será absceso? Ya me mando con el diagnóstico en tomografía. En radiología solo hasta la palabra masa. No puedo ir más que masa. ¿Ok? ¿Dónde? En la zona iliar. Hemos dicho cuál es el siguiente paso. Recomendar un estudio. ¿Qué vas a recomendar? Como está en el ilio, y en el ilio ¿quién vive? En el ilio vive los bronquios y los grandes vasos. Lo que vas a recomendar será tomografía con contraste o sin contraste. Con contraste, obligado, porque tengo que ver los grandes vasos. Ya. Entonces solamente digo la palabra masa. Cuando en el hospital les preguntan, ¿y qué es esto? Masa. ¿Y por qué no dices más? Porque Doctor Flores me ha dicho, punto. Se acabó el cuento. Porque la radiología no puede ir más allá. ¿Cuándo se crearon los rayos X? Se nos hizo en la clase pasada. En 1895. O sea, pasó más de un siglo. No le pidamos a un método de 1895 que me dé luces, más luces de las que te puede dar. ¿Ya? La placa es sensible, pero muy poco específica. ¿De acuerdo? Me gusta preguntar mucho sobre esas cosas también, ¿eh? Sobre qué es sensibilidad, especificidad, esas cosas. Tienen que saber bien qué es sensibilidad y qué es especificidad. Bien de bien, ¿eh? Haber entendido bien qué es cada cosa. Las cisuras normalmente no se ven. ¿Ya? Es el pulmón derecho porque tengo acá la cisura mayor y la cisura menor. ¿Por qué se ven las cisuras? Si veo el receso postofrénico acá, como este receso acá, está ocupado, ¿no? Está obturado. Lo ven acá, está obturado, es un derrame.
Cuando hay un derrame, el líquido asciende por las fisuras y por eso se ve en este paciente. En este paciente también se ve la fisura. Probablemente acá haya una consolidación y por eso se ve la fisura también. Se ve en estado patológico. Normalmente se puede ver, sí, pero también es como sacarse la tinca. Casi nunca. Este paciente tiene un derrame. En cambio, en tomografía yo siempre veo las fisuras, pero no, porque tomografía tiene obviamente mucho más sensibilidad. ¿Qué pulmón será? ¿El pulmón derecho o el izquierdo? Debe ser el derecho, ¿no? Porque acá tengo la fisura mayor y tengo la fisura menor. La fisura menor separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Y la fisura mayor separa el lóbulo superior y medio del inferior. ¿De acuerdo? Si tomo, yo puedo ver siempre las fisuras. También hay que ver la columna. Acá es como una magnificación. No debe ser que tenga el paciente algo en la columna. Me duele la espalda, pero porque hay que ver la columna. No voy a ser como en este caso que tengo una fractura. En caso de la columna, cuando se fracturan las vértebras, ¿qué pasa? Se achatan. Acá tengo una vértebra normal y acá tengo una vértebra que ha bajado de altura, que ha bajado de tamaño. ¿De acuerdo? Que ha bajado de tamaño. ¿Ok? Listo. Bien. Tengo acá una placa normal, del libro de Felson, una placa normal, ya, y acá tengo una placa patológica. ¿De acuerdo? De los 5 espacios que he dicho, a ver, quiero que vean el espacio claro retroesternal y la parte, el espacio claro retrocardíaco es toda esta parte o también la zona de la columna. Quiero que vean los 2 espacios, ¿ya? Y me digan, ¿dónde hay algo enfermo? Va a ver mi delegada Brenda a ver este caso. Por ser la primera clase, a la siguiente clase voy a interrogar a los que debo interrogar. Vean con calma. Solo van a ver 2 espacios por ahora, el espacio retroesternal y la parte de la columna, nada más. Doctor, ¿podría ser la columna? Que Vamos a ver. la imagen suele cambiar un poco y oye, creo que las vértebras están un tanto más achatadas. Vamos a ver. Mira, ¿cómo está esta vértebra? ¿Normal o rara? Me vas a decir. Normal. ¿Se ve bien? Ya, normal, listo. Esta, Normal. esta, Normal. esta, También. esta, También. esta. No, esa no. Perfecto. Bingo. Se acabó el cuento. Luego yo tengo que saber si el problema estará en la columna o será el pulmón. Con la placa solo lateral no lo voy a saber. En cambio, si tuviese mi placa PA también sabría. ¿No es cierto? Porque mi placa PA, esto podría ser una neumonía, por ejemplo, de uno de los lóbulos. Recuerden que toda la patología que hay desde mi piel, o sea, desde aquí, desde mi saco, ¿ya? Desde mi saco, ¿sí ven? ¿Cómo se toma el paciente el plaque tórax? Con bata, con polo, o calatito, como Adán lleva. ¿De acuerdo? Pues si el paciente no le pueden sacar su saco, quiero estar con saco, ¿ya? Pues acá, con saco, ¿ya? Y tengo acá en mi bolsillo, digamos, no sé, un pan. Ese pan pudiese dibujarse de esa manera, por allá. Porque está proyectado, ¿no? Recuerden que los rayos atraviesan todo lo que esté por aquí. Por aquí y van a salir por acá. Cualquier cosa que esté en este camino se va a superponer en este caso a la columna. Yo no voy a mandar a decir, oye, ahí que se pasó solo con lateral tal cosa. No, recuerden que siempre tengo una PA y una lateral. Pero se han dado cuenta que si yo sigo un orden me voy a dar cuenta que hay algo raro. ¿No es cierto? Si veo la placa sin que yo les pregunte, simplemente veo toda la placa, ¿dónde está la enfermedad? Obviamente vas a divagar más. Obviamente en el pasito que van a dar el domingo,
yo voy a decir simplemente en qué espacio está y pondré, claro, está sobre la columna, está en el espacio relacionado, o diré también, se ve en tiene es huesos, ¿no es cierto? Sería tiene. ¿Ok? Porque si sigues los 5 pasos, ya sea de Herring o de Felson, vas a llegar a la meta. Y es lo que me interesa. Que los alumnos lleguen a la meta. Y algo así como esta palabra voy a preguntar en mi examen. ¿Ya? A ver, voy a interrogar ahora, hoy día voy a interrogar a mis delegados. O sea, voy a interrogar a María Fernanda. ¿En qué palabra de la mnemotecnia se encuentra la patología? Hay que hacer paso por paso, ¿no? ¿Acaso tiene mucha patología pulmonar? Entonces, ¿dónde hay enfermedad? ¿O en qué palabra podría ser también? ¿No es cierto? Un minuto para pensar, para luego responder y ya para que me vaya a mi casa. ¿Sí o no? Suficiente. Exacto. Y al llegar a María Fernanda para la siguiente ya me avisa para el viernes, ¿no? Que queríamos cuál va a ser nuestra clase. Ya, sí, la clase que se realiza. ¿Ya? Y Brenda también ya para el viernes y me avisa ya dónde es la clase de los sábados. La palabra tiene, doctor. Ya, entonces acá tenemos. En abdomen también pudiese haber algo, ¿no? En abdomen también se ve esta parte. Mira, acá tengo. En abdomen hay que ver los diafragmas, ¿no es cierto? Claro, sí. Acá tengo el rexo prostaférnico que está bien acá. Y cuando veo aquí, veo que este proceso no está profundo, ¿ya? Ha llegado hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta, no? O sea, acá hay algo. Hay enfermedad. Bueno, eso también podría verlo ¿dónde? En la palabra patología, ¿no es cierto? Pudiese verlo también. Doctor, ¿no sería un neumotórax? Claro, hay varias cosas. Entonces, en tiene hay donde hay más patología, pero en tiene hay que ver dos cosas, ¿no es cierto? Hay que ver tejido blando y huesos. En huesos que voy a enfrentarme a una fractura de costilla, en la parte de huesos, ¿no es cierto? Y también en el tejido blando que voy a encontrar acá, aire. ¿Eso cómo se llama? Enfisema subcutáneo. Esta línea no es un neumotórax, ¿ah? ¿Esta línea qué cosa es? ¿A qué corresponde esta línea? Esta línea corresponde al borde de la escápula, ¿no? Aquí está la escápula así, ¿no? Ahí está la escápula. En este caso aquí está la escápula, ¿no? Esto no es la pleura, esto es la escápula. Entonces, así vamos a darnos cuenta dónde hay enfermedades. Lo primero es identificar, ¿no es cierto?, qué hay. Y luego razonamos ese qué hay, qué es. Primero, en general, solamente darnos cuenta dónde hay problema. Y nada más. Entonces, si seguimos un orden, una técnica, lo probable es que lleguemos a la meta. ¿Preguntas finales? Doctor, Preguntadme. referente a las prácticas, pero ¿van a iniciar desde este sábado o desde